Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Es viernes, es 10 de julio. Es un día en el que, como todos los anteriores, seguimos complicados o enfrascados o preocupados y, sobre todo, ocupados algunos en el asunto de los rebrotes, en situaciones que empiezan a parecerse a las de marzo, a la primera semana de marzo, por el número de contagios, digo. Es verdad que, como dice Fernando Simón, hombre, nos pilla. No nos pilla desorientados como en aquel momento, sobre todo a ellos. Digamos que en este momento tanto la situación hospitalaria como epidemiológica sigue estando bajo control. Pero bueno, Lérida no deja de ser uno de los lugares problemáticos a los que, si quieren, luego nos referimos. Porque es indudable que la noticia o la protagonista ayer de la actualidad fue y es una mujer llamada Nadia Calviño, ministra de Economía del Gobierno de España, que ha fracasado en su intento de hacerse con la presidencia del Eurogrupo, que finalmente va para un irlandés, Don Ojoe, que además consiguió los apoyos del tercer candidato, que era un luxemburgués que se quitó en la primera ronda. Mire, yo no sé si la negociación que llevó a cabo el gobierno fue la correcta o no. Porque, mire, los entresijos de la política de Bruselas son tan complicados, yo particularmente los desconozco. Lo que sí parece es que Sánchez cometió al menos el error de vender la piel del oso antes de haberlo cazado. Hace un par de días él se mostraba razonablemente optimista sobre las posibilidades de hacerse con el Eurogrupo, pero se ha demostrado que un optimista es alguien mal informado. Lo malo que es que el mal informado es el presidente del gobierno, claro. Y así nos va. La victoria de Calviño no era fácil, era difícil. No porque ella no sea una estupenda candidata, que lo es. Es candidata buena para ese puesto y para cualquier otro. Pero su elección rompía muchos equilibrios en Europa. Por ejemplo, entre el norte y el sur. Con un comisario europeo italiano. Un presidente del Eurogrupo español. Pues eso casi era una afrenta para los países del norte. Y más en el debate en el que nos encontramos inmersos sobre el Fondo de Recuperación, al que habrá que dedicarse ya a partir de mañana. Se cumple además una máxima de hierro en Europa. Es mejor a veces ser el candidato de un país pequeño, no solo en Europa, sino en organismos internacionales, que de un país grande, porque de un país pequeño no molestas a nadie. Pero, oiga, ¿dónde está el secreto mejor guardado de la estupenda diplomacia portuguesa? Pues en que nadie ve nunca a un candidato portugués como un riesgo de nada. Hoy se dicen en muchos medios, esto es la rebelión de los pequeños contra el bloque de los grandes, Alemania, Francia, Italia, que habían comprometido su apoyo a España. Bueno, miren, el principal error de Sánchez es vender como seguro un nombramiento que objetivamente tenía muchas dificultades para salir adelante. Pues fue el propio gobierno el que lanzó la idea, el que la vendió como algo hecho. Y ahora tiene que explicar su fracaso antes de echarle la culpa al PP, que en fin es una cosa para la que faltan horas. Como siempre en política, miren, los éxitos y los fracasos no son absolutos, son relativos, se perciben en función de las expectativas que se han creado previamente. El gobierno hizo pues una buena labor con los grandes países de Europa. Apoyo de Alemania, de Francia y de Italia no es cualquier cosa. Pero lo que no consiguió es que esos países volcaran su influencia sobre otros para ganar la votación. Y eso nos permite establecer alguna reflexión política. Primero, esa tradicional reflexión sobre el peso de España en organismos internacionales. En ese aspecto es casi más preocupante que la votación de ayer el hecho de que España vaya a perder algunos altos funcionarios entre el staff, ese staff medio de Bruselas, por jubilaciones. Conviene recordar que la brillante trayectoria de Calviño en los organismos comunitarios fue consecuencia de la presión del gobierno de Rajoy para reforzar la presencia de españoles en puestos claves. En aquella operación Calviño logró convertirse en la responsable de los presupuestos de la Unión, entre otras, gracias a las gestiones de Méndez de Vigo. Y casi más importantes que los puestos de relumbrón son los cargos intermedios de influencia. Ahora, excepto Borrell, no hay ni de los primeros ni de los segundos.
Y luego la bisoñez de este gobierno a la hora de moverse por Bruselas, que debe ser un sitio muy parecido a aquella academia que inspiró a Romanones aquel joder que tropa, ¿no? Sánchez fue el negociador del bloque socialista en las instituciones europeas. ¿Y qué puestos tienen los socialistas en las instituciones? La presidencia del Parlamento Europeo y Borrell. Los conservadores y liberales tienen la presidencia de la Comisión y del Consejo, la presidencia del Banco Central Europeo y además ahora la presidencia del Eurogrupo. Y luego otra cosa, una repercusión de este no nombramiento es la estabilidad política. Oiga, este irlandés, Don Rajoy, forma parte de un gobierno de gran coalición y por lo tanto muy estable. Nuestra candidata, la española, se ha tenido que enfrentar en más de una ocasión a la parte podemita de su propio gobierno. O sea, un ejecutivo, un gobierno, que preside un tipo que presume públicamente de no querer pactar con el adversario ni en momentos de emergencia como el COVID. Declaraciones de Pedro Sánchez a el Corriere della Sera, pues eso lo dice todo. Y luego también, si quieren más reflexiones sobre lo de ayer, la consecuencia de la falta de fiabilidad. Y probablemente parte de las opciones de Calviño naufragaron el día en que la Unión Europea tuvo que recriminar al gobierno de España por haberle dado una cifra de déficit un punto por debajo de la real. Miren, un gobierno que se comporta así, pues tampoco mucha lealtad no puede esperar de sus socios comunitarios. Y luego lo más importante es saber si lo que pasó ayer es el reflejo de la auténtica relación de poder entre el bloque del norte y el bloque del sur. Si la votación de ayer es un preocupante antecedente de cara a la negociación que empieza ahora, les recuerdo, del Fondo de Reconstrucción tras el COVID. Porque el nuevo presidente del Eurogrupo, el irlandés Don Rajoy, sabe a quién le debe el cargo. Y no es a los países del sur de Europa. Y a nivel interno también veremos en el futuro si ese fracaso le pasa factura a Calviño o no, en los equilibrios internos del propio gobierno, porque el nombramiento lo hubiera reforzado de manera extraordinaria, ¿no? Ahora habrá que ver su capacidad de maniobra frente a un Pablo Iglesias que bueno, el fin de semana seguramente en Galicia y en el País Vasco, Calviño podrá decirle a Iglesias: a mí no me votaron un grupo de ministros, pero a ti te han dejado de votar millones de españoles. Y luego volviendo a Sánchez, si a alguien le quedaba alguna duda de las intenciones no santas de Pedro Sánchez al definir el tema de don Juan Carlos como algo perturbador e inquietante, inquietante eres tú, ayer quedaron despejadas las dudas. Sánchez volvió a la carga en lo que constituye al menos una estrategia deliberada en un momento de campaña electoral. Sánchez dijo que su propuesta es limitar la inviolabilidad del rey. Bueno, como si eso fuera tan fácil de hacer. No se puede hacer, y menos en contar con la otra mitad del arco político. Necesitas 2/3 del Parlamento, un referéndum, nuevas elecciones, disolver las Cortes. Pero Sánchez agita ese señuelo con un objetivo partidista. Sánchez, ustedes lo saben como yo, miente siempre. Siempre. Es un embustero patológico. Pero especialmente en campaña electoral. Mintió cuando dijo que jamás pactaría con Podemos, porque no podría dormir. Y vuelve a mentir ahora porque la reforma de la Constitución que plantea no es posible en este escenario. No lo va a hacer porque no puede. Pero él lo dice porque cree que así le puede robar unos cuantos votos más a Podemos. Y esto es algo más que un lance electoral. Que el presidente del gobierno sugiera que es bueno cambiar el estatus del jefe del Estado, oiga, no es algo baladí. Tiene importancia institucional y estratégica. Lanza un debate público sobre la institución. Y lo hace deliberada e irresponsablemente. Porque este debate genera incertidumbre sin ofrecer soluciones. Y por lo tanto menoscaba la imagen de la institución.
Ya les vengo diciendo hace mucho tiempo que las palabras de este sujeto contra el rey Juan Carlos en realidad no van contra el rey Juan Carlos, van contra la monarquía. Y en consecuencia, contra el rey actual, que es Felipe VI. Porque, como les he dicho a las 7, a lo mejor también este individuo piensa como Pablo Iglesias. A menos rey, menos España.